Por si acaso, el sílabus se encuentra en la plataforma. Acabo de colgar tanto el sílabus como la primera clase. En estos días voy a completar las clases. Yo pensé que como el año pasado lo habían dejado todas las clases ahí colgadas, este año va a ser igual, pero parece que no, lo han borrado todo y eso significa que hay que volverlo a presentar, ¿no? O volverlo a colgar. Muy bien. Entonces, el curso de navegación, como ustedes se darán cuenta, corresponde a los cursos obligatorios de la carrera dentro del área de extracción, ¿no? Y su requisito es el curso de meteorología y oceanografía, ¿no? Tiene 5 horas, ¿no? 3 de teoría y 2 de práctica, que iremos desarrollando. Si bien es cierto, en las primeras clases, la primera y la segunda clase, las horas de práctica no van a ser muy amplias porque es más el aspecto teórico lo que vamos a ver, pero a partir de la tercera clase, las horas de práctica incluso van a superar a las horas de teoría, ¿no? Porque es un curso que buscamos fundamentalmente hacerlo lo más práctico posible. Claro, lo ideal sería salir a navegar en una embarcación para ver las condiciones pues, de lo que es navegación, los principios de la navegación, ¿no? Algunos aspectos de supervivencia, pero ya hace bastante tiempo que no se hace. Antes salíamos con la FIPA 1, salíamos a hacer prácticas. Primero ahora por lo de la pandemia, y bueno, a eso hay que sumar el hecho de que ahora para poder obtener un permiso de capitanía para salir, requiere pues de que la universidad quiera un seguro para cada uno de los alumnos que salen a navegar, lo cual es bastante difícil. La universidad ya lo hemos pedido varias veces, hemos solicitado que se adquiere ese seguro, pero no se ha podido lograr esa, ese apoyo de parte de las autoridades para que compren los seguros y ustedes puedan salir a hacer prácticas de campo en navegación. Bueno, repito, ahora con esto de la pandemia todavía la cosa es mucho más difícil, ¿no? Antiguamente era más fácil, uno iba a capitanía, presentaba su solicitud, la autorizaban y salíamos incluso en la embarcación de nosotros, que era la FIPA 1, que está en el muelle del Callao, y salíamos pues a hacer prácticas, ¿no? Pero de todas maneras, lectura de cartas y otros aspectos necesarios dentro de la navegación lo vamos a ir desarrollando pues, en el curso. Por eso les decía, generalmente se pega más a la parte de lo que es navegación o la práctica de navegación, ¿ya? Sobre todo el manejo de cartas, ¿ya? Vamos a aprender a manejar muy bien con aspectos muy minuciosos la lectura y manejo de cartas marinas, ¿no? Para establecer las posiciones, calcular las posiciones de la embarcación, ¿no? Saber leer una carta marina, distancias, ¿no? Tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes observan en el sílabus, ¿no? Como ustedes observan en el sílabus, el resumen del curso dice la finalidad de la asignatura, ¿no? El área de ingeniería pesquera, de derechos teóricos prácticas, el estudio de las técnicas y estrategias empleadas en navegación de una embarcación desde un punto a otro en forma segura y teniendo todos los criterios de la ingeniería pesquera, llevando al alumno el conocimiento de las siguientes unidades temáticas: navegación marina plana, navegación por estima, navegación costera por pilotaje y navegación electrónica. ¿Ya? Entonces, a lo largo del semestre vamos a ir viendo estas características, ¿no? Entonces, como competencia general, o sea, al final del semestre ustedes tienen que manejar las diferentes técnicas de navegación marina a fin de poder conducir una nave pesquera en un lugar a otro de acuerdo con su derrotero y de acuerdo a las normas internacionales de navegación. ¿Correcto? Ahora miren, ¿por qué llevamos el curso de navegación? ¿No? Bueno, ustedes saben de que una de las áreas que se desarrolla dentro de la pesquería es el área de extracción, ¿no? La pesca propiamente dicha, ¿correcto? La otra es la transformación con las conservas, harina, etcétera.
y la otra pues es la acuicultura, ¿no? Pero en la parte de extracción, el curso de navegación se hace importante porque, repito, somos ingenieros que parte de nuestra actividad pues es la parte extractiva, ¿no? Podemos salir en embarcaciones pequeñas, medianas, grandes, ¿no? De pesca artesanal, de pesca industrial, y tenemos que tener algunos conocimientos, ¿no? A veces para demostrar la importancia del curso, ¿no? Les cuento lo que sucedió una vez, ya hace un poquito de años atrás, allá por los años finales de los 90, ¿no? Ya para entrar al nuevo milenio, habían muchas embarcaciones rusas, coreanas, que pescaban en nuestro mar, ¿no? Sobre todo lo que era calamares, etcétera, ¿no? Y se embarcaban inspectores de pesca, ¿no? Hoy día, como ustedes saben, a las grandes embarcaciones o las embarcaciones que pescan o que tienen pesca industrial, ¿no? Antiguamente en esas embarcaciones de pesca industrial siempre se subía un técnico o un inspector, que generalmente era un ingeniero pesquero, para que supervisara las zonas de pesca. Claro, ahora se hace mediante satélite, ¿no? Ahora el Ministerio de la Producción o el Viceministerio de Pesquería tiene un sistema de localización satelital en Argos que permite saber si la embarcación está pescando en zonas prohibidas. Ustedes saben que las primeras 5 millas de pesca del litoral están separadas para la pesca artesanal. El pescador industrial, o sea, las embarcaciones industriales, tienen que alejarse más allá de las 5 millas para poder empezar a pescar, ¿no? Cualquier omisión a esta normativa genera multas, ¿no? De esa manera el Estado protege la zona donde abunda la pesca pues, de carácter artesanal, ¿no? Lo que se llama la pesca de consumo humano directo, o sea, lo que va para nuestro ceviche, para nuestro pescado frito, ¿no? Entonces, esas embarcaciones tienen que alejarse más allá de las 5 millas. Pues miren, ahora, repito, se hace con sistemas de localización satelital, ¿no? Con el Argos. Pero hace unos 20 años atrás, estos sistemas no existían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? En cada embarcación de pesca industrial se subió un ingeniero pesquero para controlar, pues, las zonas de pesca, el tamaño de la pesca, etcétera, ¿no? Un inspector que ve en cada embarcación. Bueno, la anécdota es que fue con estudiante de la Universidad de Ica, ¿no? No habían inspectores, ¿no? No habían inspectores. Llegó una época en que, no, sobre todo para la pesca de altura, que era la que hacían los rusos, los coreanos, no habían inspectores, ¿no? Porque la gente no quería subir, era subirse a la embarcación 3 meses y después de 3 meses regresar, ¿no? A casa. La gente no quería, aparte que habían fondeado un ingeniero pesquero en un barco coreano, ¿no? Supuestamente se había resbalado y se había caído al agua, ¿no? Obviamente no lo encontraron. Siempre se pensó que habían sido los coreanos, pero la gente un poquito que no quería subir a estas embarcaciones, ¿no? Entonces había escasez de inspectores. Entonces, alguien propuso enviar alumnos de los últimos ciclos de pesquería, ¿no? Y en este caso a lo de ICA, ¿no? Pero los alumnos de ICA no conocían nada de navegación. Entonces, alguien les dijo, miren ustedes, lo que tienen que hacer es trabajar con el tiempo. La embarcación tiene que alejarse aproximadamente, o tiene que navegar aproximadamente unas 24 horas, y después de ese periodo de tiempo está saliendo de las 5 millas. De esa manera ustedes pueden saber si están dentro de la zona de pesca o no están. Entonces los alumnos ya pues captaron la idea, pero alguien se enteró de que los alumnos pues que eran alumnos y que les habían dado esa directiva y empezaron a navegar pues paralelos a la costa. O sea, los capitanes de pesca lo que hicieron fue navegar paralelos a la costa, lo que significa que no se alejaron ni 2 millas y y pasaron el tiempo que se había establecido
y empezaron a pescar dentro de las zonas de pesca artesanal, ¿no? Cuando los del Ministerio en ese entonces había el Ministerio de Pesquería, se enteraron, pues se agarraban a cabezazos, ¿no? Por lo que habían cometido un gravísimo error. Bueno, la idea es que este curso de navegación nos va a aprender a ubicarnos en el océano, ¿correcto? Nos va a permitir establecer distancias y tiempos, ¿no? Y también veremos algunos aspectos sobre reglamentos de abordaje. El reglamento de abordaje es como una especie de las reglas de tránsito en el mar. Así como para los autos existe un reglamento de tránsito, en el mar también existe un reglamento de tránsito de las embarcaciones que se llama el reglamento de abordaje. Veremos ese reglamento, veremos algunos instrumentos de pesca electrónica, ¿no? Que ahora son muy comunes y muy abundantes, y por supuesto que veremos el manejo de cartas marinas, ¿no? Hay que aprender a manejar las cartas marinas lo mejor posible, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el sílabo del curso, ¿correcto? Donde están todos los contenidos. Que me voy adelantando lo que voy a mencionarles en el momento. Hay tres tipos o sea, la navegación se divide en tres grandes campos. La navegación costera, ¿no? Que es la navegación que se realiza cerca a la costa y le llaman costero por pilotaje, ¿no? Cerca a la costa, por lo tanto, se guía a través de aquellas características que tiene el litoral, ¿no? Islas, puntas, cabos, faros, etcétera, ¿no? Y por lo tanto navega pues con cierta exactitud. Y la otra es la llamada navegación por estima, donde la ubicación de la embarcación se da por estimaciones de tiempo, de velocidad, ¿no? De tiempo y velocidad, ¿no? Y ya ustedes saben que a partir del tiempo y la velocidad se puede sacar la distancia, ¿no? Es la llamada navegación, pues, por estima, ¿no? Sin embargo, estas dos navegaciones han sido un poco, ¿cuál es el término? Disminuidas con lo que ya ahora se llama, pues, la navegación electrónica, ¿no? La navegación a través, pues, de instrumentos, ¿no? Ya ahora, pues, un GPS, ¿no? Te ubica, te establece tu posición con exactitud, ¿no? Una ecosonda te puede calcular la distancia a la costa o algún problema, ¿no? Un sonar, ¿no? Todavía con mucha mayor perfección. Entonces, todos estos instrumentos electrónicos que se usan permiten, pues, la ubicación de la embarcación con mayor exactitud, ¿no? Y ya un poco que la navegación por estima, la navegación por pilotaje han quedado en un segundo lugar, y ya un poco relegadas, ¿no? Sin embargo, es necesario conocerlas porque obviamente pues son el aspecto fundamental y básico, ¿no? No porque ahora tenemos calculadoras, no aprendemos a sumar, ¿no? Algo así sucede, ¿no? No porque ahora hay instrumentos electrónicos, no vamos a aprender a saber ubicarnos y a establecer distancias en el mar. Y sobre todo a leer cartas, ¿no? Cartas marinas. Hay una parte de la navegación que sí ha desaparecido. Había una cuarta área de la navegación que era lo que se llamaba la navegación astronómica, ¿no? Ya hace 20 años atrás que la navegación astronómica dejó de ser útil, ¿no? Antiguamente, pues, o hace 20 años, no hace mucho, por las noches, ¿no? Que no se podía ver el litoral, no se podían ver las islas, la navegación se hacía, pues, a través de las estrellas, ¿no? Las constelaciones, ¿no? Durante el día se hacía también con instrumentos, pues, como el sextante, ¿no? En mi época de estudiante nos pasamos medio semestre aprendiendo el manejo de un sextante, ¿no? Era un instrumento que servía para ubicar la posición ni siquiera la ubicación, sino para establecer la latitud a la cual se encontraba la embarcación. Ni siquiera la longitud, sino la latitud nada más. La longitud también se hallaba con cierta facilidad, ¿no? No se necesitaba el sextante, era más fácil ubicarlo, ¿no? Entonces, todo eso ya ha quedado descartado, ha quedado obsoleto, ya no se usa, ¿no? Se menciona, sí,
para que ustedes sepan que hay un tipo de navegación que se guía pues por las estrellas, el sol, la luna, ¿no? Las constelaciones, que ya hoy en día pues prácticamente ha quedado relegado, ¿no? Muy bien. En cuanto a la nota del curso, ¿no? La nota del curso, o la nota final del curso, en realidad vamos a tener tres notas, ¿ya? El parcial, el final y una nota de prácticas, que puede ser solamente la práctica que hacemos en clase, eso lo decido siempre hacia final del semestre, o también incluido un trabajo de exposición, ¿no? Depende de cómo salgan en el parcial. Cuando salen un poquito mal en el parcial, les doy la posibilidad de subir notas con una exposición, ¿no? Para que no tengan problemas a la hora del examen final, ¿no? Entonces, eh, la nota mínima de aprobación es 11, ya ustedes lo saben. Algunos libros para que ustedes lean la bibliografía, ¿no? Lo que el Cordán de navegación costera. No, bueno, normalmente el que yo uso y no aparece en la bibliografía porque no puede aparecer ahí, es el libro, o perdón, es el texto de navegación plana de la Marina de Guerra, ¿no? O sea, los alumnos de la Escuela Naval utilizan un texto que se llama, pues, navegación plana, ¿no? ¿Qué es la navegación que nosotros hacemos? O sea, nosotros no necesitamos aprender, pues, lo que se llama la navegación, oceánica. La navegación oceánica o laxodrómica es aquella navegación que se hace cuando uno navega pues de un continente a otro. Pero nosotros para pescar no vamos a irnos al otro continente, ¿no? No vamos a irnos hasta China, aunque los chinos sí vienen hasta aquí. Pero nosotros usamos la parte de navegación plana, o sea, la navegación que se hace cerca a la costa. Entonces hay un texto de la Marina Mercante, perdón, de la Marina de Guerra, de los alumnos de la Marina de Guerra, de la Escuela Naval, que yo uso como base para el curso. Yo les diría, si estuviéramos en clases normales, que vayan al señor Zapata, que ahí está la copia del texto, ¿no? Pero dadas las actuales condiciones, no se puede hacer. Si algún momento llegamos a regresar a la universidad, a la actividad presencial, les recomiendo que saquen una copia de ese texto, ¿no? Es un texto no es muy grande, no es muy... en realidad, ya que dije no muy grande, en realidad ese texto es un resumen de del Dutón. El libro del Dutón es la especie de la Biblia de la navegación, ¿no? Es un libro que parece, pues, eso es de ese texto, una Biblia, ¿no? Enorme el libro. Claro, ya muchas partes del Dutón están obsoletas, sobre todo la navegación astronómica, pero los de la Marina de Guerra, la Escuela Naval le ha sacado un resumen de la parte que sí es interesante y que todavía se usa, ¿no? Pero todo ese texto de la Escuela Naval se basa en el libro, pues, de Dutton, ¿no? También está en la biblioteca especializada, si lo quieren. Es un libro enorme sobre navegación, ¿no? Muy bien, entonces, eso en cuanto a lo que es el desarrollo del curso. ¿Correcto? No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre esto. ¿Alguna duda o pregunta? Sueño que no me contestan. Entonces entremos a la primera parte del curso, por favor, ¿ya? Mientras que esto se carga, por favor, voy a tomar lista, ¿ya? Un registro de asistencia. A ver.
Ya, a ver, por favor, escúchenme la asistencia, ¿ya? Escúchenme la asistencia. Acosta, Buenas tardes, profesor presente. buenas tardes. Alcócer, Presente, profesor. Aparicio, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Aponte, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches ya. Buitrón, Buitrón, Profe, ha tenido problemas con su conexión. Ahorita entra. ya. Bustamante, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Carvajal, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Cardoso, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Chilón, Presente, profesor. De la Cruz, Presente, profesor. Buenas noches. buenas Profe, noches. disculpe, Espinosa, tuve un problema con la conexión, profe. ya, gracias, no te preocupes. Espinosa, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. García Cárdenas, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. García Pantoja, Presente, profe. Buenas noches. González de la Cotera. ¿No está González de la Cotera? Este es su hijo de Homero. Canampa, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Jorges, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. León Martínez. León Martínez. Lezama, Lezameta. Presente, profesor. Manayay. Presente, profesor. Macisidor. Presente, profesor. Medrano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Mío. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Morales. Presente, profesor. Ya. Oncoy. Profesor, presente. Ya. Orellana. ¿Dónde está Orellana? Payahuanca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pérez. Presente, profesor. Pizarro. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Puquio. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Reyes Renzo. Presente, profesor. Reyes Piero. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Soto. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Suárez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez. Tomás Pederson. Ya. Vázquez Cristian. Presente, profesor. Vergaray. Presente, profesor. Profesor León le está escribiendo por el chat. Le ha dicho presente. Ya, listo. Bellacrés. Presente, profesor. Ya, Leo, entonces sí está. Una preguntita, había una señorita que tuvo problemas para ingresar a acuicultura, ¿está presente? Sí, profesor. Lo que pasa es como soy reingresante, no estaba activo mi correo institucional. Por el motivo que no podía ingresar. Le he escrito a la profesora Gloria por su correo, todavía no me responde, pero de todas maneras ella responde. Como yo he llevado con ella curso, entonces seguro me va a responder después. Ya, perfecto. Gracias, profesor. Ya, listo, gracias. Muy bien, entonces, vista la asistencia, vamos a la clase del día de hoy. Ahora sí empezamos con la clase del día de hoy. Ya, empezamos con el tema del día de hoy. Repito, no es tan largo el día de hoy porque no tenemos práctica, pero tenemos que ver algunas cositas. Muy bien. Miren, lo que nosotros vamos a estudiar, les decía, es fundamentalmente lo que en navegación se llama la navegación plana. ¿Ya? ¿Qué significa navegación plana? Significa de que es la navegación que se realiza relativamente cerca de la costa. Ustedes saben de que
nuestro planeta es un planeta, bueno, no es el término redondo, sino esferoide, ¿correcto? Lo que significa que las distancias que existen son distancias angulares. O sea, si yo tuviera que medir la distancia que hay desde el Callao hasta, qué sé yo, pues Singapur o Hong Kong, ¿no? Tendría que medir distancias angulares, ¿correcto? Por la misma forma de la Tierra. Entonces, eso genera un tipo de navegación que se llama la navegación oceánica o laxodrómica, que toma en consideración, obviamente, la depresión angular que origina navegar distancias muy grandes. Porque, repito, la Tierra es angular. Pero en nuestro caso, cuando salimos a pescar, ya les dije, normalmente salimos, pues, cuando es navegación artesanal, ¿no? Embarcaciones de pequeño tonelaje, 10, 20, 50, hasta 100 toneladas, ¿no? Salen muy cerca de la costa, 4 o 5 millas. Cuando se sale a pesca industrial, normalmente son 30, 40, 60 millas, 80 millas, ¿no? Cuando se sale a la pesca del tiburón o del calamar, bueno, serán pues 100, 120 millas, pero no, más allá no vamos, ¿no? Más allá no vamos. Eso significa que esa distancia no es lo suficientemente grande desde el punto de vista de la Tierra, ¿no? Lo suficientemente grande para que podamos decir de que el aspecto angular de la Tierra de alguna manera distorsiona las distancias, ¿no? Y los tiempos. Cosa que sí se hace pues, cuando uno navega en forma oceánica, ¿no? Cuando una embarcación mercante parte del Callao y se va para China, indudablemente pues que la forma angular de la Tierra influye en las distancias, en los tiempos, ¿no? Pero cuando pescamos cerca, no influye. Por eso normalmente se le conoce como navegación plana, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomamos, como es una distancia pequeña, asumimos que es plano, ¿no? Asumimos que es plano. Entonces, nuestro curso es la navegación marina. Ahora, ¿qué es la navegación? ¿Qué es navegación? ¿No? Ustedes saben de que existe navegación marina, existe navegación aérea, ¿no? Hay diferentes tipos de navegación. Dice, la ciencia por medio de la cual se determina la situación de un buque en el mar y la dirección que debe seguir para llegar a otro punto de la Tierra, ¿no? O sea, algunos dicen que la navegación es una ciencia y un arte, ¿no? Ciencia desde el punto de vista, pues, que se utilizan conocimientos matemáticos para establecer posiciones, ¿no? Ya hablaremos, pues, de las cartas marinas que usan el llamado sistema Mercator, ¿no? Para poder establecer las posiciones en la Tierra y establecer distancias, ¿no? A pesar de... Profesor, disculpe, no está grabando. Ay, gracias. Te debo una. ¿Dónde estás? Te debo una, porque después van a decir que no he hecho clases. Lo más triste es que yo mismo me tengo que supervisar. Ya está grabando. Aclarando delante de todos ustedes de que hemos empezado a las 6 de la tarde en punto, sino que por un error mío y no estábamos grabando y felizmente que uno de ustedes se ha dado cuenta y me ha hecho recordar que no hemos estado grabando. Muy bien, sigamos entonces. Les decía de que hay quienes hablan de la navegación costera, perdón, de la navegación como un arte, ¿no? ¿Por qué un arte? Porque en realidad, pues, desplazarse por el mar, aprovechando vientos, aprovechando corrientes marinas, con una distancia, pues, enorme, ¿no? Es todo un arte, ¿no? Algo que a muchos les agrada profundamente y que realizan, pues, con un gran placer, ¿correcto? Con sus complicaciones. Entonces, hay quienes hablan de la navegación como una ciencia o como un arte, ¿no?
Entonces, básicamente debemos de tomar en consideración de que la navegación es la ciencia y el arte de dirigir una embarcación de una posición a otra, ¿ya? De una posición a otra y saber establecer esas posiciones a través del mar, ¿no? O, por ejemplo, tiene ahí otra definición, dice, es el proceso de dirigir el movimiento seguro de un vehículo desde un punto hasta otro. Es el arte y ciencia de conducir una nave de una posición a otra, ¿correcto? El término navegación proviene de dos palabras, ¿no? Griegas, navis, que es embarcación, y agere, que es llevar en una dirección, ¿no? Navegación es llevar una embarcación o llevar en una dirección una determinada embarcación. Ahora, miren, aclaremos lo siguiente. ¿Cuál es la principal diferencia entre la navegación marina y la navegación aérea? La diferencia es que la navegación marina solamente utiliza dos parámetros. Latitud. Ustedes saben que existen tres coordenadas geográficas, ¿verdad? La latitud, la longitud y la altitud. ¿Correcto? O sea, existen estas tres coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. Ya las vamos a estudiar más adelante. La latitud, pues, es la distancia que existe de cualquier punto de la superficie terrestre hasta la línea ecuatorial. La longitud es la distancia que existe de cualquier punto de la Tierra hasta el meridiano base o el meridiano de Greenwich. Y la altitud es la altura, ¿no? A partir, pues, del nivel del mar, ¿no? El punto de referencia es el nivel del mar. Entonces, para la navegación no existe esta tercera coordenada. Para la navegación marina. La navegación aérea sí lo toma en consideración. Nosotros en navegación marina solamente tenemos dos parámetros: latitud y longitud, ¿no? Para nosotros la altitud siempre es 0. ¿Ya? El nivel del mar es único en todo el planeta. ¿Correcto? Aunque el profesor Quesquén les diga de que existen diferentes niveles y alturas del mar, en general podemos definirlo desde un punto de vista de la navegación como que el mar tiene una sola, es exactamente el mismo en todo el planeta. Incluso físicamente se puede demostrar de que el nivel del mar es único en todo el planeta. Claro que hay fluctuaciones debido, pues, a mareas, debido a oleajes, maremotos, etcétera, ¿no? Pero esos son aspectos puntuales y no permanentes, ¿no? Pero el hecho es que el nivel del mar es único en todo el planeta. Y para el caso de nosotros, para el caso de nuestro curso, ¿no? Para el curso de navegación, no existe la altitud, ¿ya? Toda la altitud siempre es 0. Entonces, nosotros solamente manejamos latitud y longitud, ¿ya? Latitud y longitud. Es todo lo que nosotros manejamos. ¿Correcto? Entonces, definamos la navegación como esa ciencia que nos va a llevar una embarcación de un punto a otro de manera segura. ¿Ya? Ojo en ese detalle, de manera segura. Podemos trasladar la embarcación de un lugar a otro de manera segura. ¿Estamos? No sé si tengo aquí la carta del Callao. No. Ahí está, acá. Esta es la carta del Callao. No parece. No tengo la carta del Callao. No tengo la carta del Callao. Por ejemplo, miren, si yo quisiera ir desde el puerto del Callao hacia Chorrillos, ¿correcto? Lo más sencillo, lo más rápido sería ¿cuál? Bueno, coger una ruta directa del Callao hacia Chorrillos, pasando entre la isla San Lorenzo y la zona. y la zona costera del Callao. Sin embargo, a pesar de que es la línea recta, a pesar de que es lo más seguro, es lo más rápido, no es conveniente hacerlo. ¿Por qué?
porque entre el Callao y la isla San Lorenzo, sobre todo en la zona frente a lo que es lo que es la Perla, lo que es la zona de la Punta, existe sobre todo la Punta, existe una zona que se llama el Camotal, ¿no? Donde los bancos de arena son demasiado altos y una embarcación, claro, una embarcación chiquita de 5 toneladas, 10 toneladas, una embarcación de pesca pequeña, no, lo pasa sin problemas, ¿no? Pero ya a partir de las 20, 30 toneladas, ¿no? Encallaría en esa zona, ¿no? Para que se den una idea, si ustedes recuerdan la FIPA que estaba o que estaba ahí, o la antigua FIPA, el casco de la antigua FIPA, que estaba ahí en el jardín de nuestro edificio en la facultad, esa es una embarcación de 10 toneladas. Para que se den una idea, ¿no? Ese casquito chiquito que ustedes veían ahí, ya, esa es una embarcación de 10 toneladas. Entonces, imagínense una embarcación de pesca después de 500 toneladas o de 1000 toneladas, ¿no? Y ni hablar, pues, de una embarcación de lo que se llama esto, transporte de mercadería, ¿no? De contenedores, ¿no? Esas embarcaciones de portacontenedores, ¿no? Esas, pues, estamos hablando de 50.000 toneladas, ¿no? Y eso estoy hablando de unas pequeñas, ¿no? Las que pueden entrar al Callao. Ustedes saben que el Callao, un Super Panamá, es esas embarcaciones de contenedores enormes, gigantes, no puede entrar al Callao. No hay suficiente profundidad para que un Super Panamá entre en el Callao. Hasta Panamá nomás entra, ¿no? O sea, hasta embarcaciones tipo Panamá, ¿no? Ingresan al Callao. Entonces, pasar por la zona del Camotal solamente lo puede ser una embarcación, pues, de 10 o 20 toneladas. O sea, la FIPA que tenemos allá afuera podría pasar, y eso con cierto peligro, ¿no? Entonces, no siempre trasladarse a través del océano es seguro. Hay zonas que son peligrosas, sobre todo cuando navegamos muy cerca a la costa. Por eso ya definiremos los 3 tipos de pesca y por qué se diferencia, ¿no? Pues hablando de eso, existen 4 tipos de navegación. La navegación costera por pilotaje, la navegación por estima, la navegación astronómica y la navegación electrónica. 4 tipos de pesca, ¿ya? La navegación costera por pilotaje, como les había mencionado, es aquella que se hace cerca de la costa. O sea, aquella que de una u otra manera se realiza cerca de la costa y desde la embarcación se puede ver una parte del litoral, ¿no? O sea, se puede apreciar el litoral. O sea, conocer dónde estás mirando el litoral. De repente un faro, de repente un islote, un peñón, una punta, etc. Uno puede saber dónde se encuentra, ¿no? Entonces, esa ya se llama navegación costera por pilotaje. El problema de la navegación costera por pilotaje es que no puede utilizar posiciones incorrectas. O sea, no puede alejarse de la realidad de una posición exacta. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir hace unos minutos, muy cerca de la costa existe un sinnúmero de peligros. Bancos de arena, rocas submarinas, hundimientos de embarcaciones antiguas, etc. Son abundantes los peligros que se utiliza o que se encuentra uno en una zona cercana a la costa. Cuando uno ya se aleja de la costa, cuando ya estamos hablando de 5 millas, 10 millas para adelante, ¿no? 200 millas, ya la profundidad del fondo marino es tal que ya no existen peligros, ¿no? Entonces, el cometer un error al navegar lejos de la costa no es significativo, ¿no? Salvo el hecho que puedes perder un poco de tiempo, puedes perder un poco de combustible, pero no es significativo. Cosa que sí puede ser cuando uno está navegando cerca de la costa. Entonces, la navegación costera por pilotaje, ¿por qué se caracteriza? Por navegar siempre cerca de la costa y por trabajar con posiciones exactas. Ya les llamaré, o ya la llamaremos más adelante, en clases más adelante, la llamaremos posiciones observadas, o sea, posiciones seguras.
¿correcto? A eso se le llama navegación costera o por pilotaje. Otro es la navegación por estima. La navegación por estima, como su nombre lo indica, estima posiciones. O sea, como se hace lejos de la costa, esa es su principal característica, que se hace lejos de la costa, y al estar lejos de la costa no existen muchos accidentes, ¿no? Mejor dicho, no existen accidentes, no existen rocas submarinas, bancos de arena, hundimientos, etc. No hay peligro, ¿no? No hay peligro cuando uno navega. Desde ese punto de vista, no hay peligro desde ese punto de vista, de chocarse con algo. Por lo tanto, se calcula, o como su nombre lo indica, se estima la posición de la embarcación. Ya aprenderemos las técnicas de estimación de la posición y la ubicación observable más adelante, ¿no? Entonces, la navegación por estima utiliza lo que se llama posiciones estimadas. Es decir, posiciones calculadas a través de ¿qué? A través del tiempo que navegas, o sea, el tiempo, y la velocidad. Ya ustedes saben que con tiempo y velocidad yo hallo distancia. ¿Correcto? Pero siempre hay un margen de error. ¿Por qué? Porque por más que tú y por supuesto la dirección, ¿no? El rumbo de la embarcación. Ese rumbo que se mide de 0 a 360 grados, sexagesimalmente, ¿no? Es el que se utiliza pues también para establecer la posición estimada de la embarcación. El problema radica en que si yo digo que navego a 30 grados, ¿no? No necesariamente estoy navegando a 30 grados. Puede ser a 29, a 28, a 31, a 32, ¿no? O sea, no, por más que los equipos de la embarcación te ayuden, no siempre es exacto. Además, el oleaje, el viento, las corrientes marinas te arrastran de un lado para otro, ¿no? Y eso origina de que puedas estimar más o menos dónde estás, pero no con perfecta exactitud. La tercera navegación o tipo de navegación es la llamada navegación astronómica, ¿no? Ya les dije, se menciona solamente por aspectos académicos, porque ya no existe la navegación astronómica. Ya no se usa la navegación astronómica, ya quedó obsoleta debido pues a los instrumentos electrónicos, ¿no? El GPS, la ecosonda, el sonar, etcétera, ¿no? Entonces, antiguamente, ni tan antiguamente, vuelvo a repetirles, hace unos 20 años atrás, un capitán de embarcación, un patrón de pesca tenía que saber leer pues, la posición de las estrellas durante la noche, ¿no? Saber dónde estaban las constelaciones, ¿no? Buscar la cruz del sur para poder viajar hacia el sur, ¿no? A través de las diferentes constelaciones establecer su posición. O en el día, utilizando pues el sextante, calcular la posición de la embarcación con respecto a la latitud. Pero el sextante que utilizaba, como lo vamos a ver en un ratito, utilizaba pues la posición del sol en el horizonte. El ángulo del sol con el horizonte. Entonces, era una navegación pues complicada, bastante compleja, pero que ayudaba al navegante hace unos años atrás, sobre todo de noche, donde no se podía ver nada, ¿no? O cuando se aleja uno de la costa y no ve nada, se tiene que guiar por estos instrumentos, ¿no? O tenía que guiarse por esos instrumentos. Pero ya en las últimas décadas, pues ustedes saben que la electrónica ha avanzado mucho, sobre todo la aparición del GPS, ¿no? Ustedes saben que se ha colocado alrededor del planeta, alrededor de 12 satélites que están interconectados entre sí, ¿no? Entonces, ustedes prenden el GPS en la embarcación, ¿no? El GPS se alinea con 3 de estos satélites y a través de un cruce de información hallan exactamente dónde está la embarcación, en su latitud y su longitud. Y se acabó el chiste, ¿no? Antiguamente había que estar con el sextante haciendo cálculos y mirando hacia el sol, etc., ¿no? Era todo un arte que establecer la posición de la embarcación. Hoy día ustedes prenden su GPS, a veces el GPS viene incluido dentro de la ecosonda o del sonar, o ahora pues vienen los celulares, ¿no? Ahora todavía es mucho más, hace 10 años atrás, le enseñaba a los estudiantes a usar un GPS, ¿no? Todavía existen los GPS, por supuesto, pero les enseñaba a usar un GPS
que era muy caro, era carísimo. La facultad había comprado uno, me acuerdo, que costaba varios miles de soles. Pero ya pues hoy en día, ustedes saben que en el celular ya tienen el GPS, ¿no?, incorporado, y se acabó el asunto, ¿no? Los ubican más rápido que volando, ¿no? Entonces, ya la navegación astronómica ya no funciona. Hoy usamos la navegación electrónica, ¿no? Repito, sonar, ecosonda, GPS, etc., ¿no? Un detalle. Hay otra manera de dividir la navegación en lo que es navegación oceánica y navegación plana. Ya les dije, la navegación plana es aquella que se hace cerca de la costa y que los cálculos se hacen como si el área fuera totalmente plana. La navegación oceánica, o llamada también laxodrómica, toma en consideración pues los ángulos y las distorsiones que se originan pues en la forma de nuestro planeta, ¿no? O sea que nuestro planeta tiene una forma esferoide, y eso pues origina de que presente características de cálculos complicados, ¿no? En las siguientes clases veremos esto de la navegación laxodrómica, porque hay que mencionarlo de todas maneras, ¿no? Cuando veamos todo lo que corresponde pues a coordenadas geográficas, al sistema Mercator, ¿no? Etc. Entonces, miren, la navegación como tal, fundamentalmente tiene que resolver tres problemas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo voy? En otras palabras, ¿dónde estoy? Es saber exactamente cuál es la posición donde estoy. Claro, para eso ya existen las llamadas coordenadas geográficas. Como ustedes saben, son tres coordenadas geográficas. Descortamos la navegación, perdón, la altitud, que sí usan la navegación aérea, nosotros no. Latitud y longitud me permite saber dónde estoy. ¿Correcto? Primero, determinar la posición se hace a través o ayudados por las coordenadas geográficas que me dan la latitud y la longitud. ¿Cómo se halla esa posición? Bueno, ya ustedes se los he mencionado. Hoy en día prenden su GPS y ya saben dónde están, ¿no? En latitud y longitud con esa altitud. Pero también hay otras formas, ¿no?, que vamos a aprender como parte del curso, ¿no? Con la estimación a través de la navegación por estima, ¿no? Se puede estimar dónde está la embarcación, en latitud y longitud también, ¿no? O midiendo distancia, ¿no? Entonces, bajo esas características, la primera gran pregunta que maneja la navegación es ¿dónde estamos? ¿Correcto? Expresado en coordenadas geográficas, latitud y longitud, ¿no? El Callao, por ejemplo, pero deben de saber, está a 12 grados latitud sur y 76 grados, .2 de longitud oeste. Esa es la posición del Callao. Bueno, el aeropuerto, para ser más exacto, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, porque hablar del Callao pues sería mucho más amplio, ¿no? Entonces, primero es saber dónde estamos, ¿correcto? La posición, calcular la posición, establecer la posición. Puede ser con el GPS o puede ser con la técnica de navegación por estima o también por la técnica de navegación por pilotaje, que las vamos a aprender. Segundo, ¿hacia dónde voy? Ese hacia dónde voy está determinado por la dirección, que en navegación le vamos a llamar rumbo. ¿Ya? Váyanse acostumbrando a la terminología que se usa en navegación, ¿no? Lo vamos a establecer a través del rumbo. Ese rumbo se mide pues en el sistema sexagesimal de 0 a 360 grados, ¿no? Un rumbo de 10 grados, un rumbo de 270 grados, un rumbo de 300 grados, etc. Medido, repito, sexagesimalmente. ¿Correcto? En navegación, repito, se usa el sistema sexagesimal para establecer la dirección, que en navegación se conoce con el nombre de rumbo. ¿Ya? Con rumbo. Ya después conversaremos de que ese rumbo se establece, que hay diferentes tipos de rumbo, ¿no?
Por ejemplo, para empezar, a ver, ya que vamos a despertarlos un poquito. Vamos a despertarlos un poquito. A ver, señor Villacrés. Señor Villacrés. No está. Ya. Anotamos que no está. Señor Soto. Sí, profesor. A ver, ¿cuántos tipos de norte tiene? Podemos encontrar. ¿O cuántos tipos de norte conoces? Noroeste, norte. No, esos son, ese es lo ¿A que qué se refiere exactamente? A los vientos, ¿no? Pero el norte, ¿cuántos tipos de nortes hay? Norte, bueno, yo creo que solamente existe un solo norte. ¿Cuál sería ese norte? ¿El norte verdadero, el norte magnético o el norte... Ya se me pasó el tercer tipo de norte. El norte magnético, profesor. A lo que se refiere mayormente es al norte magnético. Norte magnético. El norte de compás. El norte de compás. Miren. Claro, existe, como lo dice su compañero, 3 tipos de norte. El norte geográfico, llamado también norte verdadero, el norte magnético y el norte de compás. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es de que geográficamente existe un solo norte que no se mueve de posición, ¿no? Que es exactamente siempre el mismo, establecido por la forma de la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra, ya saben ustedes, es un esferoide. A partir de ese esferoide, pues se ha establecido un eje, y a partir de ese eje de la Tierra parte, pues, el norte terrestre. Pero los instrumentos se guían por el magnetismo. Entonces, se utiliza el llamado norte magnético, es decir, el norte hacia donde apuntan los instrumentos o los imanes. El problema radica en que el norte magnético camina. ¿Qué significa esto? Que todos los años cambia de posición. El norte magnético de la Tierra todos los años cambia de posición. Claro, no mucho, unos 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ¿no? Pero cambia. Entonces, al cabo de qué sé yo, pues de 20 años ya se ha movido 1 minuto y pico, ¿no? Hablando sexagesimalmente, hablando de distancias sexagesimales. Entonces, tenemos ahí el segundo tipo de norte, el norte magnético. Pero, ¿qué me sirve para establecer el norte magnético? El compás. Bueno, la brújula, pero en navegación, por si acaso, nosotros le llamamos compás. ¿Ya? Compás magnético. Es una terminología que nosotros usamos en la navegación, ¿no? Compás, ¿ya? Lo que normalmente nosotros conocemos como brújula, ¿no? O sea, la brújula o el compás para la navegación, ¿no? Nos sirve de instrumento para establecer el norte magnético. Solamente que ese compás, ¿no? Siempre presenta distorsiones. O sea, un compás, una brújula, ¿no? No siempre indica el mismo norte. ¿Por qué? Porque siempre hay elementos que distorsionan la brújula. Toda acumulación de masa metálica tiende a distorsionar a las brújulas. En otras palabras, si yo voy en una embarcación de metal, toda esa masa de metal que hay en la embarcación me distorsiona la brújula. O si yo voy en una embarcación de madera, el motor de la embarcación, que es masa metálica, me distorsiona la brújula. Entonces existe un norte de compás. Entre el norte de compás y el norte de magnético existe una desviación que puede ser, pues, de alguna manera calculada, o que puede también ser de alguna manera anulada en una embarcación. Y la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico, o el norte verdadero, se le denomina variación. Y ese se calcula anualmente, ¿no? Ya en su momento les enseñaré a hacer los cálculos de la variación.
Entonces, como existen tres tipos de norte, ¿no? Como existen tres tipos de norte, hay que establecer, pues, si estamos hablando de un rumbo verdadero, que se guía por el norte verdadero, o de un rumbo magnético, que se guía por el norte magnético, o un rumbo de compás, que se guía por el compás, ¿no? Entonces, eso hay que establecerlo, ¿no? Entonces, segundo problema que tiene que resolver la navegación es la dirección, el rumbo que debe seguir la embarcación para llegar a donde queremos ir. Y tercero, ¿cómo voy? O sea, ¿en qué tiempo voy a llegar? ¿No? ¿Cuánto me va a demorar llegar a ese tiempo? ¿Qué dirección debo tomar? ¿Qué velocidad debo de tomar para llegar a una determinada hora? ¿No? Eso es el cómo voy, ¿no? Agrego aquí algo que después vamos a ver, que así como el rumbo se mide en el sistema sexagesimal de 0 a 360 grados, la dirección y velocidad de la embarcación se mide, perdón, la velocidad de la embarcación se mide en nudos, ¿ya? En nudos. A ver si alguien sabe a qué equivale un nudo. A ver, señor Reyes, Piero. Sí, profesor. ¿A qué equivale un nudo? Actualmente, la verdad, no sé cuánto equivale. Asumo que tendrá algo de poco más de 1,5 kilómetros. Para empezar, en los nudos es una medida de velocidad. Por hora. Claro. Ya, te acercas un poquito, pero no llegas a definirlo bien. A ver, señorita García, Paola. Sí, profesor. Sí, aquí estoy. Aquí equivale un nudo. Algunos tienen su empresa logística. Que yo, bueno, por lo que he escuchado, es como una, más de 1000 metros por hora. 1000 metros por hora. Una gran responsabilidad, sobre todo. No, a ver, aquí le preguntamos. A ver, señora Ponte. Sí. Sí, a ver eso, te escucho. $1,852 metros por hora. No, metros. Es 1.852 kilómetros. 1.852 kilómetros por hora. Eso es un nudo. En realidad, un nudo es equivalente a 1 milla por hora. Y ahí vamos otra vez, ¿no? La manera de medir distancias en el mar es por millas, ¿ya? Por millas. ¿Y a cuánto equivale 1 milla? Ya lo dijo Edson. 1.852 metros metros. O 1.852 kilómetros. ¿No? ¿Una milla náutica? Una milla náutica. Aunque creo que el señor Edson le estaba mencionando una milla terrestre. La milla náutica, ¿cuánto es lo que? Ahorita ya se me pasó el dato. 1.600. Una anécdota. Profesor, acá sale, por ejemplo, yo he estado buscando ahorita, es 1 milla náutica por hora, es lo que él ha dicho el compañero, 1.852 metros por hora. Ah, ya, entonces está bien. Una milla náutica, eso es 1.852 metros. Sí, está bien, 1.852 metros. Claro, porque 200 millas es 372 kilómetros. Entonces, hay que acordarse de dos términos, ¿ya? Un nudo equivale a 1 milla marina por hora, ¿ya? Y sirve para medir la velocidad en el mar. ¿Correcto? Cuando ustedes dicen, ¿a cuánto se mueve esa embarcación? A 5 nudos, a 10 nudos, a 15 nudos. Significa que se mueve a 15 millas por hora, ¿no? Y 1 milla es la manera de medir la distancia de la tierra, perdón, del mar, ¿no? Y equivale a 1.852 metros. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué usamos millas? ¿Por qué no usamos metros o kilómetros? Eso tiene su explicación, ¿ya? Eso tiene su explicación. Cuando utilicemos las cartas marinas, la distancia que encontremos en las cartas marinas va a ser en millas.
Y una milla justamente va a equivaler a, a un minuto, ¿no? A un minuto de la latitud terrestre. ¿Ya? A un minuto de la latitud terrestre. La latitud, no, perdón, me corrijo. A un minuto de la longitud terrestre. Ahora sí, un minuto de la longitud terrestre. Ya le hemos dicho, la longitud de la Tierra se mide en 300. ¿Cuánto es toda la circunferencia terrestre? 360 grados. 360 grados es toda la vuelta, ¿no? Correcto. Toda la vuelta de la Tierra es 360 grados. Pero esos grados se dividen, pues, en minutos y segundos. ¿Correcto? Primero, cada grado se divide, pues, como ustedes saben, en 60 minutos. Y cada minuto se divide en 60 segundos. Estamos hablando de longitudes. Ahora, si ustedes dividen la circunferencia terrestre, o sea, la longitud de la circunferencia terrestre entre 360 grados, y ese dato lo divide entre 60 minutos, no, perdón, entre 60, que es el número de minutos que tiene un grado, hallarían la longitud de un minuto. ¿Y cuánto es eso? 1852. Mejor dicho, si ustedes 1852 lo multiplican por 60 y lo multiplican por 360, van a hallar la circunferencia terrestre, la longitud de la circunferencia terrestre. Por eso es que en navegación medimos por millas. Ya, la medición es por millas. La unidad de medida de navegación es millas. Y para velocidad, nudos. Ya, no se olviden nunca de eso, ¿ah? Millas y nudos. Ya tenemos varios términos de navegación que estamos utilizando, ¿ah? Y que deben ir recordando. ¿Ya? Velocidad, nudos. Distancia, millas. ¿Qué más habíamos aprendido a mencionar? Brújula, compás magnético. Para la navegación es un compás magnético. ¿Ya? Y así iremos mencionando terminologías que se utilizan en navegación. Uno de los instrumentos que más se utiliza y que nos sirve para establecer la posición de la embarcación, ¿no? Y también hacia dónde va y cuánto tiempo se va a demorar, es lo que se llama las cartas marinas. Lo que están observando ustedes ahí es una carta marina. El día de hoy solamente la vamos a mencionar, algunos pequeños detalles. Perdón un ratito, por favor, ¿ya? Perdón un ratito.
Muy bien, sigamos. Disculpen la interrupción. Les decía de que uno de los instrumentos que más se utiliza en navegación es este que ustedes están observando, que es la carta marina, ¿no? Una carta marina, ya vamos a ver, es una representación de parte del continente y parte del océano, y tiene sus propias características, ¿no? Una serie de características que nos va a llevar una clase completa a entenderla, ¿ya? Ya después les indicaré, puedo adelantar algunas cositas, ustedes los colores, según cuando sean más azules o más oscuros, significa que es menor la profundidad. Los numeritos que no se pueden ver ahí, pero se ven como manchitas en la parte blanca, ¿no? Y en la parte azul son profundidades, ¿no? Ahora se expresan en metros, pero antiguamente se expresaban en brazas. Los dos círculos que ustedes ven ahí son compases magnéticos que indican los rumbos, o sea, donde uno puede calcular los rumbos. Y así sucesivamente, ¿no? Ya repito, nos dedicaremos a ver las características de la carta marina cuando nos toque ver ese capítulo, ¿no? Que si no me equivoco es la tercera clase. Nos dedicaremos a ver todas sus características, la forma de leer las distancias, ¿no? Ya hablaremos del sistema Mercator que nos facilita medir distancias directamente en la carta. O sea, la carta nos muestra distancias reales, ¿no? Claro, en millas, pero distancias reales. A pesar de que, repito, la Tierra tiene sus distorsiones, producto pues del hecho de que es una esferoide, ¿no? Ser esferoide, hay unas distorsiones de distancia, pero que están corregidas. ¿Por qué? Porque desde hace varios siglos atrás, ¿no? Casi 4 siglos atrás, las cartas utilizan lo que se llama el sistema Mercator, ¿no? Un geógrafo del siglo XVII, ¿no? Llamado Mercator, creó un sistema por el cual la lectura en las cartas era lectura directa. O sea, uno podía leer las distancias en forma directa, a pesar, repito, de que la Tierra tiene sus características angulares, ¿no? Y que hablamos en grados, ¿no? Porque la latitud y longitud que se ve en ambos lados está en grados sexagesimales. Entonces, los grados sexagesimales se pueden leer en distancias lineales, ¿no? Esa es la gran ventaja de la carta, ¿no? Yo veo la carta en distancias angulares, pero puedo expresarlo en distancias lineales. Entonces, puedo hablar de 30 grados, esos 30 grados, esos 30 grados serían algo de 1800 minutos, significa 1800 millas, linealmente hablando. Entonces, ahí tenemos el primer gran instrumento que se usa en navegación, que es las cartas marinas. Entonces, en navegación vamos a utilizar varios elementos: la posición, la dirección, la distancia, la velocidad y el tiempo. Y ya hemos estado adelantando algo, ¿no? La posición se establece en el sistema de coordenadas geográficas, ¿no? Latitud y longitud. Miren, para ubicar cualquier punto en la superficie terrestre, como ustedes pueden observar en la carta, yo necesito de 2 datos, ¿no? Necesariamente necesito de 2 datos. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos 2 datos? La latitud y la longitud. ¿Correcto? Necesariamente yo necesito esos 2 datos que son la latitud y la longitud, ¿no? Un segundito, por favor.
no haber dictado clases ya algunos meses, me ha enfriado en el uso del Meet. Ya lo voy a volver a revisar para un poco refrescar mi memoria, ¿no? Bueno, les decía entonces de que las posiciones se establecen a través de la longitud, la latitud y la longitud. Con una sola de ellas no se puede establecer una posición. O sea, si yo digo 30 grados, ¿no? Latitud sur, esos 30 grados latitud sur no me indican nada, no puedo establecer una posición exacta, ¿no? Pero si yo hablo de 30 grados latitud sur y 60 grados longitud oeste, entonces ya tengo una posición exacta. Pero la posición se mide a través de latitud y longitud. La dirección, ya lo hemos dicho, se mide en el sistema sexagesimal, de 0 a 360 grados. ¿No? De 0 a 360 grados se mide lo que es la dirección. ¿Correcto? Las distancias, ya lo hemos dicho, se utiliza la milla marina, ¿no? Y una milla marina equivale a 1852 metros. O si ustedes quieren, 1.852 kilómetros. La velocidad, ya lo hemos dicho, se mide en nudos. ¿Ya? En nudos. Miren, lo que ustedes observan ahí en la figura es lo que se llama una corredera, ¿no? Una corredera, perdón un ratito. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me habla? Ya, disculpen, seguimos. Les decía, lo que ustedes observan ahí es lo que antiguamente se llamaba una corredera. ¿Ya? O sea, los que están en la embarcación, ustedes observan que tienen un instrumento que están sosteniendo uno en alto y alguien... miren, ¿cómo se utilizaba la corredera? Si ustedes ven, esa corredera es una soga, ¿no? Que tiene nudos cada cierta distancia. Entonces, en un momento determinado, cuando querían medir la velocidad de la embarcación, ¿qué hacían? En la punta de la soga había un peso, lo que en navegación se llama un muerto, ¿no? Que se lanzaba al mar, ¿no? Justamente en el momento en que pasaba la embarcación, ¿no? Y medían cuántos nudos eran necesarios para que se acabara o sea, para que la embarcación pase desde la punta de la proa hasta la punta de la popa y establecían cuántos nudos habían recorrido. Por eso es que, bueno, era un instrumento antiguo para medir la velocidad, ¿no? Pero ahí se origina ese término de nudos para establecer la velocidad, ¿no? En este instrumento llamado la corredera, ¿no? Muy bien. Entonces, y bueno, el tiempo se mide como ya tradicionalmente lo sabemos, en horas, minutos y segundos, ¿no? Ahí no hay problemas, ¿no? El tiempo se mide como tradicionalmente se hace, ¿no? Horas, minutos y segundos. Entonces, posición, latitud, longitud, dirección, 360 grados, distancia en millas, velocidad en nudos, ya hemos dicho, un nudo equivale a una milla por hora, y el tiempo se mide pues en horas, minutos y segundos. Algunos instrumentos que se usan en la navegación. El primero ya lo hemos estado conversando, es las cartas náuticas, ¿no? Ya vamos a ver de que existen innumerables cartas náuticas, tamaños, formas, exactitudes, etcétera, ¿no? Ya les vuelvo a repetir, tenemos una clase completa, ¿no? Una clase completa para ver lo que corresponde a las cartas marinas.
¿no? Todas sus características. Es un instrumento fundamental, ¿no? Vuelvo a repetirle, este instrumento tenemos que aprender a manejarlo al dedillo, ¿no? Uno de los objetivos del curso, una de las una de las capacidades que ustedes deben desarrollar, ¿no? Es poder leer una carta marina. El otro instrumento que se usa en navegación son las reglas paralelas, ¿ya? Las reglas paralelas, que nos sirven para trasladar posiciones, ¿correcto? Obviamente que nosotros en el curso no vamos a usar, ni les voy a pedir pues que se consigan unas reglas paralelas, porque son primero costosas y segundo pues no les serviría de mucho. Normalmente trabajamos con escuadras, eso sí, vayan consiguiendo sus escuadras para que puedan trabajar las cartas marinas, ¿ya? Nosotros trabajamos con escuadras y con transportador, así que vayan consiguiéndose sus escuadras y sus transportadores, ¿ya? Escuadras y transportadores. Claro, el instrumento real, el instrumento oficial en la navegación, pues es las reglas paralelas, ¿no? Otro instrumento que se usa es el compás de puntas. O sea, es un compás que no sirve como el dibujo para dibujar circunferencias, sino para medir distancias. Ya en su momento les explicaré que lo que hacen ustedes es en la carta marina establecer, por ejemplo, una distancia de un punto a otro y llevarla a la longitud. Pero para que eso no se pierda, o sea, no se distorsione, se utilizan estos instrumentos llamados pues, compás de dos puntas, ¿no? Entonces se escoge el compás, se establecen las dos posiciones en las cuales se quiere calcular la distancia, ya se queda fijo y eso se lleva a la longitud y se establece cuántos minutos hay y ya está el número de millas que hay en la realidad, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero el instrumento que normalmente se usa pues es un compás de dos puntas. ¿Correcto? Otro instrumento es el compás. Ahora, los compases hay pues de diferentes tamaños, formas, usos, ¿no? Desde los compases electrónicos que ahora se usan hasta la tradicional brújula que se utilizaba pues en épocas antiguas, ¿no? Pueden observar ahí ustedes diferentes modelos de compases, ¿no? Hay algunos otros que son compases que van fijos en la embarcación y hay otros que son los llamados compases de marcación. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos la navegación por pilotaje, ¿no? Cuando hay que marcar, o sea, vean aquí la embarcación, el modelo de embarcación que hay en la mano derecha de ustedes y en su interior hay un compás, ¿no? Entonces, una forma de establecer la posición de la embarcación es calcular el ángulo a la cual se encuentra una posición conocida, una punta, un islote, un faro, con respecto al eje de crujía de la embarcación. Profesor, ¿qué es el eje de crujía? El eje de crujía es la línea recta que existe entre la proa y la popa y que pasa exactamente por la mitad de la embarcación. A ese punto se le llama línea de crujía. Y con el compás de posición o el compás de marcación se establece el ángulo entre esa línea de crujía y la posición que es conocida, ¿no? En la carta. ¿Ya? Este es lo que se llama un compás de marcaciones. El taxímetro es un instrumento que todavía se usa, no el que ustedes observan ahí, que es un poquito antiguo, pero es un instrumento, miren, en oceanografía, ¿no? En la oceanografía, cuando se quiere, por ejemplo, establecer el oxígeno en el agua, ¿no? O algún elemento químico en el agua, se toman muestras de agua en diferentes profundidades, ¿no? Pero cuando uno lanza el instrumento,
¿Cómo puede calcular a qué profundidad llega? Claro, algunos pues muy avanzados tienen instrumentos electrónicos que les permiten hacerlo, ¿no? Pero suponiendo que no lo tenemos, ¿cómo se logra saber cuál es la profundidad? Ah, profesor, simple. Mido cuánta cuerda tiene, o cuánta cuerda le doy para saber a qué profundidad se encuentra el fondo, por ejemplo. Pero hay un detalle. Ustedes se darán cuenta de que la soga, ¿no? En esto que está lanzando el caballero de la embarcación, la soga, no cae pues en línea recta hacia el fondo, ¿no? Cae con un determinado ángulo, ¿no? Ese determinado ángulo, ¿no? Ese determinado ángulo es importante porque me va a permitir por Pitágoras calcular la real profundidad, ¿no? O sea, yo tengo el ángulo, tengo la hipotenusa, que es el tamaño de la soga, puedo calcular la profundidad. Pero el problema es, ¿y el ángulo? Ese ángulo se calcula pues con el taxímetro, ¿no? El taxímetro es el instrumento que me va a permitir medir el ángulo con el cual la soga, o se encuentra una soga, ¿no? Esto se usa, repito, en oceanografía, cuando uno quiere saber pues a qué profundidad ha llegado un determinado, un disco Secchi, por ejemplo, ¿no? O un bueno, ya se me pasó el término, un instrumento para tomar muestras de agua, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, el taxímetro sirve para calcular ese ángulo de la soga a la hora pues que es introducida en el océano. La corredera ya les expliqué cómo funcionaba, ¿no? Este instrumento, por supuesto, que ya es de museo, ¿no? Se hacían nudos cada cierta distancia en la soga, se colocaba un muerto o un peso en una de las puntas, se lanzaba al mar y se calculaba pues con qué velocidades o con cuántos nudos se recorría en un determinado tiempo, ¿no? Pues era lo que se llamaba la corredera, ¿no? Hoy en día, pues, la tecnología ha avanzado mucho. Existe la ecosonda y existe la sonda, ¿no? Debajo de la embarcación se coloca un traducer, que es un instrumento que emite una onda de sonido. Esta viaja hacia el fondo y rebota, ¿no? Cuando encuentra un objeto, rebota y regresa a la superficie, ¿no? Es captada otra vez por el traducer y se establece, pues, por diferencia de tiempos, la distancia, ¿no? Las profundidades, ¿no? Esto también sirve para pescar, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se establece o dónde lanzo la red? ¿En qué momento lanzo la red? Ah, cuando la embarcación está navegando, ¿no? La ecosonda está prendida y en un momento determinado, pues, detecta de que algo está pasando debajo de la embarcación, ¿no? Obviamente una diferencia diferente a la del fondo. Es el banco de peces, ¿no? Entonces inmediatamente se hacen las maniobras de pesca para lanzar la red. La diferencia entre una ecosonda y un sonar, y eso ya lo vamos a ver más adelante, es básicamente que la ecosonda solamente lanza sonido hacia debajo de la embarcación, mientras que el sonar lo hace a todo alrededor de la embarcación, ¿no? O sea, tiene un espectro mucho más amplio, ¿no? Lo que ustedes ven ahí es un antiguo sextante, ¿no? Ya les dije, el sextante era el instrumento que se utilizaba hace un par de décadas atrás, ¿no? Para calcular la latitud a la cual nos encontramos, ¿no? Tomando como referencia ¿qué? Tomando como referencia la distancia que hay, el ángulo que hay entre la posición del Sol y el horizonte, ¿no? Repito, era un instrumento complicadito, nos demorábamos varios meses en aprender su manejo en el curso de navegación. Estoy hablando hace ya ¿cuántos años que estudié? Ya van casi 40 años, ¿no? En esa época todavía se usaba ese sextante, ¿no? Ya hoy en día es una pieza de museo, ¿no? Y finalmente, lo vamos a ver también más adelante en diferentes, cuando veamos el tema de publicaciones náuticas, existe una serie de publicaciones que se hacen, ¿no? O sea, las cartas marinas, que son publicadas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, para el caso del Perú,
no van solas, ¿no? Van con ayudas a la navegación, ¿no? Entre ellas están los almanaques náuticos, están las tablas de mareas, ¿no? Las tablas de corrientes marinas, ¿correcto? Existe lo que se llama el almanaque de cartas, ¿no? Donde está el resumen de todas las cartas. Existen, pues, publicaciones náuticas donde está la explicación de cada carta náutica en cuanto a su tamaño, el área que cubre, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos los vamos a ir viendo según cómo vayamos avanzando en el desarrollo del curso, ¿no? Vayamos trabajando en el desarrollo del curso. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Por el día de hoy, que es primera clase, nos vamos a quedar ahí. Vuelvo a repetirles, esta clase no tiene práctica, ¿no? Por eso que es cortita. Pero ya a partir de la próxima semana, ya cuando empecemos a manejar cartas y todo, la clase va a ser bastante más larga, ¿eh? Sobre todo la parte práctica va a ser un poco trabajosa, ¿no? Y nos va a tomar bastante tiempo. Muy bien. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profesor, una pequeña pregunta. Creo que se salió un poquitito del tema, pero con respecto al sonar, tengo entendido que al inicio ocasionó problemas porque ocasionó que murieran varias ballenas, creo. No sé si eso se ha corregido o actualmente su uso sigue perjudicando de esa manera a algunos animales marinos. Al principio, bueno, se tenía algunas referencias, pero hoy día está demostrado que no hacen nada. O sea, en realidad no, las ecosondas, los sonares no tienen efectos secundarios sobre los peces, sobre todo sobre los peces grandes, ¿no? Ballenas, tiburones, ¿cómo se llama? Delfines, ¿no? No tienen ningún efecto secundario, ¿no? Obviamente son instrumentos que sirven para pescar, ¿no? Sirven para detectar los cardúmenes de peces, los detecta y sirven para su captura, ¿no? Pero no tienen problemas con la navegación de los grandes habitantes del mar, ¿no? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces por hoy día nos vamos a quedar en ese punto, ¿ya? Ya nos veríamos el próximo lunes. Vayan consiguiéndose sus compases, perdón, no compases, ¿qué compases? Sus escuadras, ¿no? Sus escuadras, sus transportadores, ¿no? Lápiz, regla, etcétera, ¿no? Borrador, esos son instrumentos ya de cajón, ¿ya? Para trabajar la parte práctica. Correcto, entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Ya nos veríamos el próximo lunes. Profesor, disculpe, buenas noches, profesor. Una pregunta fuera del curso, profe. ¿Cómo va a ser respecto a los chicos? El jueves ya se coordinó con la señora Luisa y los trabajadores. El día jueves pueden irlos a recogerlos. Los alimentarios van a ir el martes y ustedes van a ir el jueves. Profesor, disculpe, ¿lo puedo recoger otro día o lo puede recoger alguien más? Yo he viajado a provincias ahorita y no estoy en Lima. Sí, la próxima semana, la señora Luisa va los martes y jueves a la universidad, ¿no? De 9 a 4 está en la universidad. Entonces, si esta semana no pueden ir el jueves, la próxima semana pueden ir el martes o jueves también, ¿no? Martes o jueves. Entonces, solamente localizo a la señora Luisa y les pido al chico. Así es, así es. Profesor, ¿y no podía ir otra persona en representación mía? La directiva que nos han dado es que sea personal, pero si le das una carta poder, podría ser.
Ya, muchas gracias, profesor. Ya. ¿Alguna otra duda? Pase la voz de que se ha establecido de que ratificación va a ser a partir del 8. ¿Ya? O sea, el sábado empezamos la ratificación. Sábado que hay 8, ¿no? Sí, el sábado. ¿Ya? Y va a durar desde el 8 hasta el 12, la ratificación. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya nos veríamos la próxima semana. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego.